Gloria a Dios. Nos vamos preparando porque esta semana otros 3 días de ayuno. Amén. Bueno, pues a ver, levante su espada. Levante su espada, gloria a Dios. Todos vienen armados. A ver esa espada, que no se les esconda. Gloria a Dios. Bueno, pues tome su lugar. Vamos a la palabra. Vamos al plato fuerte, a la palabra de Dios. El tema de hoy se llama vida o muerte. Amén. Vida o muerte. Tenemos que entender desde un principio lo que es vida y lo que es muerte, ¿verdad? Muchas veces caemos en el error de no saber ni siquiera los conceptos. ¿No? Dice la palabra de Dios en Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, en la palabra de Dios encontramos todas las respuestas a sus preguntas, a sus incógnitas. Usted lea la Biblia y la Biblia le va a dar sabiduría, y no cualquier sabiduría, sino la sabiduría que proviene de lo alto. Amén. Entonces, todo empieza con nacer de nuevo. Todo empieza con nacer de nuevo, con abrirle nuestro corazón a Dios y que Él entre, tener un compromiso con Dios, ¿verdad? Para que Él nos vaya cambiando y transformando de adentro hacia afuera. Entonces, el cambio viene cuando empezamos a ser cambiados y transformados. Entonces, el nacer de nuevo. Todo aquel que nace de nuevo es el que va a entrar al reino de Dios, es lo que nos dice la palabra. Entonces, es necesario nacer de nuevo. Les voy a dar el concepto de la vida. La vida es un lugar de prueba para nosotros. ¿Por qué? Porque dice, Dios nos envió a la tierra para aprender y crecer por medio de experiencias agradables y también dolorosas. Cuando usted empieza a tener experiencias, usted va creciendo como ser humano, ¿verdad? Entonces, imagínense, Dios nos permite elegir entre el bien y el mal y nos deja decidir si serviremos a otros o si nos enfocaremos en nosotros mismos. Eso es la vida. Un bebé cuando nace nos da alegría, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos trae la vida? La vida nos trae alegría, nos trae gozo, ¿verdad? Mas sin en cambio, ¿qué es la muerte? La muerte es la separación. En realidad es una separación que muchas veces nosotros ni entendemos lo que es la muerte. No nos crearon una imagen de un esqueleto y todo eso, pero en realidad, ¿qué es la muerte? La muerte es la separación. Cuando Dios nos creó, Él nos creó seres tripartitos, con un cuerpo, con un alma y con un espíritu. Cuando una persona muere viene esa separación del cuerpo, del alma y del espíritu. Entonces, la muerte es eso, la separación de Dios con el alma. Hay ausencia de Dios en nuestro ser. ¿Por qué? Cuando nosotros, antes de conocer de Jesús, antes de conocer a Dios, antes de tener un encuentro con Dios, pues prácticamente estábamos muertos, ¿verdad? ¿Por qué estábamos muertos? Porque había una separación de nosotros con Dios. No conocíamos a Dios, por eso estábamos muertos espiritualmente. Recuerden cuando el discípulo le dijo, voy y entierro a mi padre, deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando nosotros ya tenemos conciencia, cuando el Señor ya quitó el velo que el enemigo había puesto en nuestros ojos, nosotros entendemos lo que es la muerte. La muerte nos trae sufrimiento, nos trae dolor. Y yo creo aquí que todos hemos perdido un ser querido. Y duele, y es yo creo que el dolor más grande que puede haber, la pérdida de un ser querido. Entonces, es eso, la separación. La muerte es la separación. Entonces, ¿por qué creen que la Biblia nos dice que debemos morir a nosotros mismos? ¿Verdad? Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Jesús es la vida. Jesús es vida. Dice Él en Juan 14:6 nos dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Desgraciadamente nosotros los seres humanos somos bien necios, somos tercos, somos insensatos, lo dice la Biblia. Porque queremos hacer las cosas como nosotros creemos. ¿Por qué no rendirnos a Dios? Necesitamos pasar por una situación muy difícil para rendirnos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos llama y nos habla de muchas maneras. Él nos hace un llamado. Pero ¿qué hacemos? Nosotros no, hasta que llegue mi tiempo. Si Dios te está llamando desde ahorita, es porque ya es tu tiempo. Ya no te rehúses a entregar tu vida a Dios.
¿Por qué? El rehusarnos a la vida, a entregar nuestra vida a Dios, a estar separados de Dios, nos va a traer dolor y sufrimiento. Tanto dolor físico como dolor espiritual, porque te sientes vacío. Nada puede llenar tu corazón más que la presencia de Dios. Porque Él es sabio, infinitamente sabio. Y Él creó al ser humano con un hueco en su corazón que con nada se puede llenar más que con la presencia de Dios. Una vez que Cristo ya vive en tu corazón, tú ya eres una persona plena. Porque ya sabes el por qué estás aquí. El por qué estás viviendo aquí en esta tierra. Amén. Entonces Jesús mismo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25 te dice eso. Yo soy la resurrección. ¿Qué prueba más grande queremos que que Jesús venció a la muerte al resucitar al tercer día? Y como dice la palabra, y así lo decimos nosotros testificamos lo que hemos visto y oído. ¿Por qué? Porque Cristo cambió nuestra vida. Por eso nosotros decimos: Dios existe. La ciencia siempre está en contra de la existencia de Dios, porque a todo le quiere encontrar una respuesta, una solución. Mas sin en cambio, lo que la ciencia está investigando ya está escrito en la palabra de Dios. Dice que la tierra está puesta sobre nada, está flotando. Eso ya lo dice el libro de Job. Dios está sentado en el círculo de la tierra, lo dice el profeta Isaías. Ahí nos damos cuenta que la tierra es redonda. Entonces el hombre dice la palabra de Dios: profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Por qué? Porque no quiero rendir mi vida a Dios. Muchas veces no quiero estar sujeto a lo que Dios me está diciendo. Pero está 100% comprobado que Dios tiene el poder para transformar las vidas, para transformar los corazones, para sanar enfermedades, para libertar a los atados. Amén. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender primero que nada. Ver qué es la vida y ver qué es la muerte. ¿Qué es lo que yo elijo? ¿Muerte o vida? Yo sé que todos vamos a elegir la vida, pero ¿de qué manera lo vamos a vivir? Si yo estoy eligiendo vida, pues tengo que rendir mi vida a Dios. Si yo elijo muerte, no hay ningún problema. Dios jamás se va a volver a meter en tu vida, porque tú estás eligiendo. Todos tenemos un libre albedrío, donde tenemos la decisión de escoger el bien y el mal. Entonces, Él no nos obliga absolutamente a nada. Simple y sencillamente Él te hace el llamado. Y tú decides si acudes al llamado o lo dejas así. No, yo no quiero. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Si yo elijo muerte, automáticamente, ¿qué estoy eligiendo? El pecado. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. No necesariamente decirle a Dios: Señor, yo elijo la muerte. No, simple y sencillamente tú vas a seguir pecando. ¿Por qué? Porque no hay un temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, el respeto a Dios, no el miedo, el pánico, no, sino el respeto a un Dios santo. Dice la palabra: sed santos porque yo soy santo. ¿Qué significa la palabra santidad? Apartarte del pecado, de la maldad. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que te separa de Dios. Como ustedes pueden ver en las noticias, lo que pasó en Acapulco. Tragedia total, pérdida total. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos bien, le damos vuelo al pecado. Nos agrada el pecado, porque el pecado es placentero, pero su fin es la muerte. Entonces, Dios, aunque quiera obrar en un lugar, no es que Él no pueda, sino que el pecado es lo que separa al ser humano de Dios. Si tú le clamas a Dios, pero Él conoce tu corazón, y Él sabe si de verdad estás arrepentido o no. Entonces, aquí vemos qué es la vida, qué es la muerte. Yo tengo que hacer un balance, qué es lo que quiero en mi vida. ¿Por qué? Porque la vida no solo es terrenal, hay una eternidad.
La Biblia nos lo dice. Hay dos caminos nada más, el cielo o el infierno. Y nosotros somos los que elegimos a dónde ir. ¿Verdad? No es de que, no, pues Dios quiera que yo me vaya al cielo. No, Dios sí quiere. El que tiene que tomar la decisión eres tú. ¿A dónde quieres pasar tu eternidad? ¿Tienes que pagar por pasar la eternidad con Dios? No, no se paga absolutamente nada. Simple y sencillamente tener fe en tu Creador. Tener fe en Jesús, porque Jesús fue el que entregó su vida por ti, por mí. En el que no hubo pecado, Él cargó con todos los pecados de la humanidad. No nada más los tuyos y los míos, sino de toda la humanidad. Porque la voluntad de Dios es que se salven, que todos procedan al arrepentimiento, pero un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento genuino. Porque Dios conoce tu corazón. A las personas las puedes engañar, pero a Dios jamás. Entonces, eso es lo que yo tengo que entender. ¿Qué quiero? ¿Vida o muerte? Desde el libro de Génesis nos habla que Él sopló aliento de vida. Dice, Dios creó al hombre del polvo de la tierra en Génesis 2:7, no lo busque. Génesis 2:7 dice que Él lo creó, nos creó del polvo de la tierra. Amén. Y sopló en su nariz aliento de vida. Ahí que vemos el cuerpo y el espíritu, porque el espíritu es el aliento de vida que todos los seres humanos tenemos. Entonces dice, hasta que Él sopló, fue cuando el hombre fue un ser viviente, un alma viviente. Un alma, el alma es el centro de tus emociones. Si tú sientes dolor, es tu alma la que siente ese dolor. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, que somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, pero tenemos que tener cuidado con el alma porque el alma es eterna. ¿Y a dónde va a ir nuestra alma al partir de este mundo? Un muerto ya no puede volver, ya no puede regresar. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos seguros que mi familiar, mi ser querido, está en el cielo con Dios. Pues ahora yo tengo que echarle ganas y meterme en la presencia de Dios para que cuando yo parta, me vaya a la presencia de Dios y vuelva a ver a mis familiares. Amén. Ya lo dice el rey David cuando perdió a su hijo que había concebido con esta Betsabé. ¿Verdad? Cuando él murió el niño, que dice, él no puede venir a mí, mas yo voy a él. Ahí nos está diciendo que los muertos ya no pueden regresar, sino que nosotros vamos hacia donde están ellos. Todo esto es por medio de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted está aquí sentado es porque usted tiene fe, y la fe mueve montañas. Amén. Entonces eso tenemos que entender, que nuestro cuerpo es polvo. Nada más es un envase, un cascarón, podría decir, donde fue depositada un alma y un espíritu. Entonces una persona muere, pues va a volver al polvo. Desde el momento que partió, ya no escucha, ya no se mueve, ya no habla, ya no ve. ¿Por qué? Porque ya no está ahí el alma ni el espíritu. El aliento de vida, ¿quién nos lo dio? Dios. Automáticamente regresa a Dios, porque Él nos dio el aliento de vida. Entonces el alma nosotros decidimos a dónde vamos a pasar la eternidad. Pero ¿cómo vamos a decidir? Pues primero tenemos que entender cómo voy a llegar a Dios. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Cuando lo tenga me dice amén. Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Amén. Dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí que vemos, el mismo Dios de paz. Dios te da
paz. Cuando tú entregas tu vida a Dios, tienes que tener paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué te afliges? ¿Por qué te preocupas? Si Dios es tu roca, tiene que ser tu roca, tu escudo, tu fortaleza. Entonces, por eso les digo, muchas veces nosotros entregamos nuestra vida a Dios. El Espíritu Santo ya vive dentro de nosotros desde el momento que entregamos nuestra vida a Cristo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Desde ese momento tú ya naciste de nuevo, porque entregaste tu vida a Cristo. ¿Sale? Ya moriste al pecado, ya eres una nueva criatura, como te lo dice 1 de Corintios 5:17, 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, desde ese momento Dios va a empezar a trabajar en ti, en tu corazón, para que haya un cambio de adentro hacia afuera. Entonces, esa paz es una señal de que Cristo vive en ti. Porque tienes un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios poderoso, que no va a permitir que te pase absolutamente nada. El problema es cuando somos desobedientes. Ya no tenemos la confianza ni de acercarnos a Dios, ni de pedirle a Dios, porque sabemos que estamos actuando mal. ¿Cierto o no? Es como cuando nuestros padres, ¿no? Nos dan un premio, pero nosotros sabemos que estamos portándonos mal, hasta tenemos miedo de tomarlo. Como que no nos sentimos a gusto, ¿verdad? A eso le llamábamos la conciencia. Ahora ya en Cristo no es la conciencia, es el Espíritu Santo que vive en ti, que te redarguye, que te dice, estás haciendo malas cosas. Entonces, ¿ya con qué confianza yo vengo? Pues no hay de otra. Reconocer mi pecado, reconocer humillándome delante de Dios y decirle, Señor, perdóname, te fallé una vez más. ¿Por qué? Porque aquí nos dice la palabra, el mismo Dios de paz os santifique. El mismo Dios de paz que vive dentro de ti te va a santificar. Pero tú tienes que dejar que Él trabaje en ti, que Él te dé esa santidad. Pero tú tienes que esforzarte por apartarte del pecado y de la maldad. Dejar las mentiras. Dejar las mentiras más que nada. Dejar el pecado en general. Dejar todo eso. Ya el mismo Dios de paz os santifique por completo. Por completo Él es la voluntad que va a hacer en ti. A santificarte, a limpiarte. Porque Él ya te apartó. Cuando tú fallas, ¿qué dice? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero tú tienes que sincerarte con Dios. Entonces, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo. Tienes que llevar una vida santa, una vida en santidad para Dios, apartado. ¿Qué significa santidad? Ya te dije, apartado del pecado, consagrado. Tú ya estás consagrado para Dios. Tú ya debes de rechazar todo pecado de idolatría, de mentira, de fornicación, de adulterio. De esa manera que Dios ve, mi hijo se quiere santificar, se está haciendo todo lo posible por santificarse. Entonces, ¿Él qué hace? Pues Él va a obrar y Él te va a dar la fortaleza, porque Él nos fortalece, ¿para qué? Para vencer el pecado. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si la carne es débil, pues entonces fortalezco mi espíritu para vencer el pecado. Entonces mi espíritu es el que va a vencer a la carne. Ahorita yo les comentaba, ¿qué tal el ayuno? ¿Se sienten más fuertes espiritualmente o no? Sí. Imagínense si lo hacemos continuamente. Ahí está la respuesta. ¿Por qué? Las armas del cristiano es la palabra de Dios, la oración y el ayuno. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, cuando Él dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra nos está avisando que nuestro Señor Jesucristo viene por una iglesia limpia, pura, sin mancha, sin contaminación. ¿Le gustaría quedarse a pasar la gran tribulación? Si con esto que está pasando en el mundo,
principio de dolores. La maldad de los hombres va a ir en aumento. Terremotos en muchos lugares. Guerras y rumores de guerras. El Señor nos está avisando. Dios habla. Y habla de muchas maneras, pero el hombre no entiende. Entonces, nosotros debemos de ser entendidos y tratar de ya que haya un cambio radical en nuestra forma de vivir. ¿Nos va a costar? Pues claro. Nos tenemos que esforzar y tenemos que ser valientes para lo que venga. Pero yo tengo que tener mi meta y mi propósito trazado en mi mente. Pase lo que pase, yo no me voy a salir de este propósito. Amén. Entonces, la Biblia nos dice que debemos de morir a nosotros mismos. Debemos de dejar el egoísmo, de pensar solamente en nosotros. Desgraciadamente todos nosotros, los seres humanos, somos egoístas, porque nada más pensamos en nosotros. ¿Alguien está pasando alguna tragedia? Pues mientras no me pase a mí, yo estoy bien. Eso es egoísmo, ¿verdad? Por eso les digo, tenemos que orar los unos por los otros, y no lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque todos pasamos por pruebas, luchas, tribulaciones. Entonces, hay que ponernos ahora sí que a la brecha, hay que interceder, hay que convertirnos todos en intercesores, interceder por otros, ponernos en el lugar de la otra persona, ¿verdad? Como dice la Biblia, o sea, si nada más lo haces por tu familia, por los seres que amas, ¿qué caso tiene? Tenemos que hacerlo por toda la iglesia. La iglesia sufre, hay países donde son perseguidos, donde son muertos por predicar la palabra, donde son muertos por tener una Biblia. Entonces tenemos que hacer eso. Entonces, ¿a quién tenemos que temer? ¿A quién debemos de temer solamente? A Dios. Porque Él es el único que puede enviar el alma al infierno. Es lo que nos dice la palabra. Entonces, ¿sabes qué? Pues yo tengo que dejar el pecado. ¿Por qué? Porque tengo un respeto a Dios y sé que Dios está en todo lugar. Que Dios es un Dios omnipresente. Cuando yo me meto eso en mi mente, empiezo a esforzarme porque sé que Dios está en todo lugar y Él sabe lo que estoy haciendo. No importa que me esconda del pastor, que me esconda del hermano, que me esconda de la hermana, pues si de Dios no me puedo esconder. Entonces, les digo, tenemos que tener ese cuidado. ¿Por qué? Yo les digo, no, o sea, no es lo mismo creer en Dios que conocer a Dios. Cuando tú conoces a Dios, pues te das cuenta que Dios está en todo lugar. Entonces digo, no, pues es que si yo hago ese pecado, pues Dios me está viendo. ¿De qué me sirve esconderme de mi esposa, de mis padres, de mis hermanos, de los hermanos de la iglesia? Si de Dios no me puedo esconder. Entonces, tenemos que entender eso, ¿no? Que Él quiere que nos santifiquemos. ¿Para qué? Para que al partir de este mundo vayamos a su presencia. ¿Por qué? Porque hay dos lugares, cielo o infierno, pero nosotros somos los que decidimos. Vamos a leer una historia en Lucas capítulo 16. Lucas 16, del 19 al 31. Yo creo que ya aquí todos ya la han leído. Lucas 16, del 19 al 31. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua,
y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Vemos esta historia, ¿no? Un hombre rico y un hombre mendigo, enfermo, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos visto esto? Por eso Jesús dijo, ¿no? Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entra al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque un rico muchas veces piensa que no necesita a Dios, si tiene todo. Entonces aquí, ¿qué pasa? Mueren los dos, ¿verdad? El mendigo, ¿qué quería? Pues aunque sean las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Qué sucede aquí? Mueren los dos. Entonces, él, ¿qué pasó con el mendigo? Dice la palabra que fue al seno de Abraham, a un lugar de descanso, de satisfacción, de paz. Ahí ya cambió todo el entorno, ¿verdad? Entonces después nos dice que también muere el rico y fue sepultado. Pero ¿qué pasó con el rico? Ya estaba en el Hades, ¿verdad? ¿El Hades qué es? Pues el infierno. Entonces ahí nos dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Estaba siendo atormentada su alma, el centro de su ser, el dolor que él sentía, imagínense. Entonces, ¿qué pasa con el mendigo? El mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, en él ya había paz. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, no es que estemos pobres, ¿no? Gracias a Dios tenemos lo suficiente. Pero muchas veces necesitamos padecer necesidad para darnos cuenta del poder de Dios en nuestra vida. Nosotros somos ricos. ¿Por qué somos ricos? Porque tenemos salud, tenemos vida, tenemos a nuestros seres queridos. Amén. Entonces, somos ricos. Ahora dice, ¿qué pasa con el mendigo? Pues él, acuérdense que Dios ve el corazón de cada persona. Él, aunque estaba enfermo, aunque era un mendigo, aunque estaba enfermo, él jamás, dice la palabra, no nos dice que blasfemó en contra de Dios, sino que a lo mejor hasta él daba gracias. A lo mejor él agradecía por un día de vida, cuando a lo mejor el rico no lo hacía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros nos damos cuenta que somos personas necesitadas de Dios, valoramos y debemos ser agradecidos. Agradecidos primeramente con Dios, porque de Él proviene todo. Él es la fuente de todo lo que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Pues ellos uno fue al seno de Abraham y el otro fue al infierno. Entonces él, versículo 24, entonces él dando voces dijo: Padre Abraham. Vean ya cómo se refiere a Abraham, ya como Padre Abraham. Pues ya estaba sufriendo, ¿verdad? Nosotros cuando estamos sufriendo, muchas veces ni siquiera nos acordábamos de Dios, ¿no? Pero ya cuando estábamos en el dolor, ahora sí, Padre, ayúdame. Esto pasa en el ser humano. Hasta que tenemos una necesidad, es cuando volteamos hacia arriba, hacia el cielo. ¿Por qué? Porque somos personas egoístas, que nada más pensamos en nosotros mismos. Entonces, aquí él habla y le dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí,
¿Por qué este rico no clamó por misericordia en vida? ¿Saben que es muy importante orar que Dios tenga misericordia? Misericordia de nosotros. Porque aunque seamos hijos de Él, nosotros nuestro galardón está ahí arriba. No porque ya estemos en Cristo, porque leamos la Biblia, porque vengamos a la iglesia, estamos exentos de un sufrimiento, de un dolor. No. Nosotros debemos de entender que necesitamos de Dios y que estamos a la voluntad de Dios. Que si pasamos por un dolor o algo, dice la palabra en Romanos 8:28 que para los que aman a Dios, todo obra para bien. Todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque es necesario que pasemos por un proceso para llegar a su presencia. Necesitamos que Él limpie nuestra vida para llegar a su presencia. Cuando nos toque partir de este mundo es ¿por qué? Porque ya estamos preparados. Él no nos lleva antes, sino cuando tú ya estás preparado, vámonos. Antes de que se me vuelva a ensuciar, antes de que se me vuelva a echar a perder, ¿ya está listo? Vámonos. Y yo he visto, gloria a Dios, he tenido oportunidad de ir a orar por gente enferma. Gente que de verdad se ve el arrepentimiento, porque muchas veces nunca se les habló de Dios. ¿Y qué creen? Que se van tranquilos. ¿Por qué? Porque ya están preparados. Hay gente que todavía pasa un proceso en la enfermedad. Pero ¿qué pasa? Estamos a voluntad de Dios. Señor, ¿qué nos dice el Padre nuestro? Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Jesús mismo nos dio como ejemplo: Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y pasó como tenía que pasar. Entonces, así nosotros. El problema es que muchas veces las cosas no nos salen como nosotros queremos y terminamos peleados con Dios. Dios es sabio y Él sabe por qué pasan las cosas. Algún día cuando estés en su presencia lo vas a entender. Porque todos vamos a estar un día delante de Él y vamos a entender por qué hizo las cosas. Amén. Entonces aquí sucede que ¿qué le dice? Ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Aquí nos da una descripción de lo que le está pasando. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Verdad? Cuando hemos sufrido una quemadura, ¿qué tal? Ahora imagínense ese dolor, pero para la eternidad, porque ahí es muerte, porque ahí ya hay ausencia de Dios. Ahí ya Dios no está para ayudarnos. Ni aunque le clamemos, ¿por qué? Porque la oportunidad fue en vida, aquí. Por eso les leí cuál es el concepto de... Es un lugar de prueba para nosotros. Dios nos envió a la tierra para aprender y crecer por medio de experiencias agradables y también dolorosas. Jesús te entiende por lo que tú estás pasando. ¿Perdiste un ser querido? Jesús perdió a su amigo Lázaro. El versículo más corto de la Biblia, ¿cuál es? Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Por la muerte de su amigo. Entonces Él te entiende. Él entiende tu dolor y Él es el único que puede sanar, porque Él es el único que puede entrar y sanar las heridas del alma. Un psicólogo no te puede ayudar, porque Él no puede ver lo que hay dentro de ti. Por eso les decía, tenemos que entender que somos tres partes. El cuerpo, vamos con los médicos, porque los médicos estudiaron para sanar el cuerpo. El espíritu es el aliento que Dios te dio. Dios te entiende y Él te dio el aliento de vida, pero el alma solamente te conoce Dios. Solamente lo sabe Dios. Duele, pues sí duele, y sé que pasas un dolor que hasta sientes como te oprime en tu corazón. Es tu alma la que tiene ese dolor. Pero cuando tú entregas ese dolor a Dios, Él sana y solamente te va a quedar ahí una cicatriz como testimonio, porque todo lo que Dios hace en tu vida es para que tú des testimonio y glorifiques el nombre de Dios. Amén. Entonces
Aquí él está atormentado en esta llama. Pero vean, ¿qué es lo que ya está siendo atormentada? El alma. Ya no el cuerpo. El cuerpo tal vez ya están ahí los gusanos en el cuerpo y todo. El problema es el alma. Entonces dice, versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Aquí vean, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes. Tuviste bienes, bienestar, tuviste todo, pero ni siquiera te acordaste de Dios. Lázaro también tuvo bienes, porque ahí vean lo que dice, y Lázaro también males, o sea, tuvo bienes, pero también males, que el rico no tuvo. Entonces, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Tú atormentado. ¿Por qué? Porque tú elegiste muerte en lugar de vida. Por eso les digo y les hago esta pregunta, ¿tú qué eliges? ¿Tú qué eliges? Entonces, vean, luego dice, ¿no? Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. ¿Qué sucede aquí? Que hay conciencia, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Dice, estás tú en este lugar, dice, entonces, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden pasar, ni unos del cielo al infierno, ni del infierno al cielo. Entonces te dice, entonces le dice el rico, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Él tenía conciencia y se acordaba que tenía 5 hermanos. Pero ¿qué nos dice la Biblia? En el libro de Apocalipsis, cuando dice, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando tú estés en el cielo, tú no vas a recordar si se quedó gente, tus seres queridos aquí. ¿Por qué? Porque si tú te acordaras, pues tendrías dolor y estuvieras llorando allá en el cielo por tus seres queridos. Pero en el infierno sí se acuerdan. Por eso le dice, tengo 5 hermanos. Mándales a alguien que les hable de que hay esto, de que sí hay un cielo y hay un infierno. Amén. Entonces les dice después, Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. ¿A qué se refiere? A la ley, a la Torá, a la ley de los judíos, a los 5 primeros libros de la Biblia, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La ley, a ellos tienen oírle. ¿Y qué dice? Pues es que el rico pues sabía que ni siquiera tenían mucho dinero y ni siquiera yo creo había una Torá ahí en su casa. Y entonces ¿qué hace el rico? Pues está intercediendo. Pero ¿hasta dónde intercede? Hasta que pues ya no pueden ser escuchadas sus oraciones. Por eso les digo, nosotros tenemos que interceder aquí. Y Él te da la vida para que tú elijas muerte o vida. Entonces, aquí le dice, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Imagínense, y luego le dice a Abraham, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Si no oyen a los profetas, nosotros tenemos la Biblia, la palabra de Dios. ¿A cuánta gente se le ha hablado de la palabra de Dios? ¿Cuánta gente lo ha rechazado? Pero no se sienta mal, no lo rechazan a usted, rechazan a Dios. Pero cuando estén desgraciadamente en un lugar así, esto es lo que van a decir: que alguien regrese a avisarle a mi familia, que alguien regrese a avisarle a mis seres queridos, porque existe un cielo y un infierno. Entonces, te vuelvo a repetir, Dios te está llamando. No quiero que después clames cuando ya no sean escuchadas tus oraciones.
Entonces, mira, como testimonio, entrega tu vida a Cristo antes de que sea demasiado tarde. A mí muchas veces me habían hablado mis papás, mucha gente, ¿no? Y yo no quería, pero tuve que pasar por muchas situaciones bien difíciles para darme cuenta que sí necesitaba a Dios. Tuve que perder absolutamente todo para entregarme a Dios. Entonces, no hay más, ya no pelees más con Dios. ¿Quieres bendición? La vas a encontrar en Dios. Las cosas de Dios son serias. Para Dios todos viven. Porque les digo, el alma es eterna. Miren, vamos ahí mismo en Lucas 20:38. Lucas 20:38, amén. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Amén. ¿Ya vieron? Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. No, que falleció una persona físicamente, pero esa persona vive. Pero depende que haya pasado en su vida, si haya entregado su vida a Cristo. Si entregó su vida a Cristo, pues Él vive. ¿Por qué? Porque Cristo vive por los siglos de los siglos. Él venció a la muerte, resucita al tercer día. Por eso la Biblia le dice, Él es el primogénito de los muertos, el primero en resucitar. Él resucitó a muchas personas, pero esas personas que fueron resucitadas volvieron a morir. Pero Jesús ya no. Él resucitó al tercer día, pero Él ya no volvió a morir. Él sigue vivo. Y Él sigue haciendo milagros y prodigios y proezas y señales. Porque está vivo. ¿Dónde vive? En el corazón. Amén. Ya no vivo yo, sino que Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Que nosotros, si elegimos la vida, tenemos que renunciar al pecado. Amén. Vamos a Romanos 6. Romanos 6. Del 8 al 11. Cuando lo tenga me dice amén. Entonces, ¿elegimos vida? Amén. Levante su mano. ¿Quién elige vida? Amén, gloria a Dios. Romanos 6:8, pues ahí le va. Ya eligió vida. Dice así: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces aquí entendemos esto, ¿no? Si morimos con Cristo, o sea, yo ya entregué mi vida a Cristo, pues yo ya morí con Él. ¿Sale? Entonces creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, Él ya no muere. Dice, la muerte no se enseñorea más de Él. La muerte ya no tiene autoridad sobre Él, porque Él la venció. Entonces dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. No es que Él haya pecado, sino nos está dando un ejemplo de que nosotros somos carne. La carne, la naturaleza del ser humano es el pecado. ¿Sale? Entonces Él dice, al pecado murió una vez por todas. ¿Por qué? Porque Él cargó con el pecado de la humanidad cuando murió en la cruz. Amén. Luego dice, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Verdad? ¿Y dónde está Cristo? Cristo está sentado a la diestra del Padre, porque la Biblia no lo dice. Ven y siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quiénes son sus enemigos? Satanás y sus demonios. ¿Sale? Y luego dice,
así también vosotros. Pues yo ya recibí a Cristo, ya vivo en Cristo, entonces me debo de considerar muerto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Sale? En Cristo Jesús. Yo tengo que estar en Cristo para poder ir al cielo. Amén. En Cristo Jesús. Dice, Señor nuestro. Entonces, ¿el que dice la palabra? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él murió por toda la humanidad. Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que la gente vaya al infierno, sino que la gente decide elegir la muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nosotros somos los que elegimos. ¿Por qué lo digo? Para que la gente no diga, no, es que si Dios fuera bueno, no mandaría a la gente al infierno. No, nosotros mismos tomamos esa decisión. Entonces vean, todavía hay una bendición más. Él nos va a guiar más allá de la muerte. Vamos a ir a Salmos 48:14. Salmos 48, versículo 14. Cuando lo tenga me dice amén. Dice así, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. Entonces eso tenemos que entender, o sea, poner nuestra fe en Dios. Pero vean aquí, importante, este Dios es Dios nuestro. La palabra Dios, recuérdelo, siempre se escribe con mayúscula. De Dios, nuestro Dios, el Todopoderoso. Porque en la Biblia también va a encontrar Dios con minúscula, pero se refiere a los ídolos, a los ídolos falsos, a los dioses paganos. ¿Sale? Entonces, Dios es Dios nuestro eternamente. ¿Qué quiere decir eternamente? Que no hay un fin. Él es nuestro Dios. ¿Por qué es Dios? Porque Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Él siempre ha existido. Amén. ¿Quién creó a Dios? Nadie. Porque si alguien lo hubiera creado, pues no fuera Dios. Nadie creó a Dios. Él existe por los siglos de los siglos. Amén. Si usted ve ahí en el internet, métase a ver un video del universo, usted va a ver galaxias, miles de galaxias, planetas, estrellas. Pues hay un creador. Ese es nuestro Dios. Amén. Entonces, si usted se pone a pensar y usted dice, ese creador es mi Dios, mis problemas, ¿qué son para Dios? Absolutamente nada. Nosotros nos ahogamos en un vasito de agua, y de esos vasitos pequeñitos, tequileros. Entonces, tenemos que entender, ¿verdad? Eso, que Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces Amén. Es necesario entregar nuestra vida a Dios sinceramente. Es lo mejor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, entendemos el por qué estamos aquí. Entendemos la misión que tenemos que cumplir aquí. Entendemos la visión que Dios trazó desde el vientre de nuestra madre, porque todos venimos con un propósito. Amén. Desgraciadamente, muchas veces la gente no conoce al Creador y por eso nunca supieron el propósito que Dios tenía para ellos. Amén. Amén. Para terminar, vamos a Deuteronomio 30:19. Deuteronomio 30:19. Te viene el consejo de Dios. Amén. Deuteronomio 30:19. Ahorita vamos a hacer un pacto delante de Dios, ¿eh? Amén. Amén. Bueno, dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Amén. Entonces, la decisión, ¿quién la toma? Nosotros.
A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Están los dos caminos. Tú tienes que elegir uno de ellos. Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres bendición o quieres maldición? Tú decides. Bendición, la vida. ¿Qué queremos? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si yo elijo la vida, pues tengo que caminar con Cristo. Él es el mejor maestro, Él es el que te puede aconsejar mejor que nadie. Simple y sencillamente tienes que leer las Escrituras, tienes que leer la palabra, pedirle al Espíritu Santo que te dé el entendimiento para comprender su palabra. Cada que tú abras la Biblia, dile: Señor, dame el entendimiento para comprender tu palabra, enséñame. Yo quiero aprender de ti, yo quiero conocerte. Y el Espíritu Santo te va a dar esa revelación que tú necesitas. Entonces te dice, te pone el camino de la vida y la muerte, te pone la bendición y la maldición. Y luego te dice, como consejo, escoge pues la vida. Haz de cuenta que estás haciendo un examen, como el que ahorita vamos a hacer terminando el culto. Te está haciendo la pregunta a Dios, ¿no? Te está diciendo, mira, ¿qué quieres? ¿La vida o la muerte? ¿La bendición y la maldición? Y te da la respuesta. Ni modo que saques tache. En esa pregunta te dice, escoge pues, así como que te está soplando en el oído, escoge la vida. Escoge pues la vida para que vivas tú. Y no solamente tú, sino tu descendencia. Imagínense, es tan hermoso ver familias enteras en la presencia de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque no solo vivo yo, sino mi familia, mi descendencia, mis nietos, mis bisnietos, tataranietos. Amén. Cuando tú vienes a Cristo, todo cambia. El ambiente en tu casa, el ambiente en tu hogar. Hay paz, hay tranquilidad, convives sanamente, sin malas palabras, sin la botella de alcohol ahí, sin el cigarro. Todo eso es hermoso. Entonces, imagínate, ¿por qué? Pues porque decides abrirle tu casa a Dios. Y tú dices, Señor, esta es tu casa, no es mía, es tuya. Aquí que se haga tu voluntad, echa fuera todo lo que no provenga de ti, echa fuera todo lo que no sea tuyo. Entonces tú empiezas a leer la palabra y tus pensamientos son cambiados, son transformados. ¿Por qué? Porque dice la palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Entonces la palabra de Dios nos va guiando, nos va dirigiendo. ¿Qué consejos ahora tú le vas a dar a tus hijos? ¿Qué consejos ahora le vas a dar a tus nietos? Imagínate, pues tus nietos o tus hijos o los niños que tengas en casa escuchan que tú pones alabanzas, que no pones música mundana, música que contamina la mente de los niños. Es bien triste ver cómo los niños se saben todas las canciones que hablan de muertes, asesinatos, adulterio, todo, infidelidades. Los narcocorridos. Exacto. Imagínense qué triste, ¿verdad? Y luego todavía hasta los graban ahí como si fuera, ay Dios mío, como si fuera un orgullo. Mas sin en cambio los niños les pones alabanzas, pues ya les estás, ahora sí que su subconsciente, ellos ya traen eso. Dios es grande, Dios es poderoso, para Dios no hay nada imposible. Imagínate cuando a los niños tú le dices, para Dios no hay nada imposible, ellos tienen fe. Mi niño Elías hace poco estaba bien malito y llegaba yo de trabajar, papá, ¿me haces una oración? Qué bonito, que ellos tengan fe, ¿verdad? Que ellos tengan fe, que no, pues él quiere que, porque él sabe que con la oración puede ser sano. Y yo sé que también ustedes van a comenzar a hacer eso en sus casas. Amén. Entonces, ánimo, vamos a seguir adelante. Tú eliges la vida o la muerte. Entonces te dice, escoge pues la vida
para que vivas tú y tu descendencia. No hay más, no hay más, ya no pelees con Dios, ríndete a Dios, rinde tu corazón a Dios. Señor, aquí estoy, úsame, yo quiero ser usado por ti. Yo quiero que tú me uses para llevar tu palabra al necesitado, para llevar tu palabra a personas que no han escuchado de ti. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Entonces, ¿quién elige la vida? Si usted toma